Bueno, Arratsaldeon, vamos a dar comienzo a la rueda de prensa de Irai Iturregui. Cuando quieras, Carlos Zavalla, Mundo Deportivo. Hola Irai, buenas tardes, ¿qué tal? Barrastian. Bueno, nada, ¿cómo está el equipo? Un poco después de la derrota el otro día en el derbi, que igual merecisteis más, ¿no? Igual el empate en la segunda parte, sobre todo. Sí, claro está que cuando vienes de una derrota, a pesar de que coincido contigo en que merecimos mínimo el empate, pero bueno, al final te vienes con 0 puntos, ¿no? La parte positiva, pues que hicimos muchas cosas bien también en el Real Arena, y a partir de ahí pues también hemos hablado de algunas correcciones que tenemos que hacer de cara al partido de mañana para tener más opciones de éxito, sobre todo en última zona de campo. Y el equipo está bien, ¿no? O sea, al final es lo que te digo, sé que en los últimos partidos no hemos conseguido muchas victorias, pero al final las sensaciones y el juego es bueno, ¿no? Y el equipo genera, el equipo tiene ocasiones de gol y bueno, pues nos falta un poco el estar más acertadas. Sí, de cara al partido de mañana, no sé, ¿recuperas a Yulema o todavía no puedes contar con ella? No, no sé si de cara al partido del fin de semana podremos hacerlo, yo creo que no, va un poco justa y sí, seguimos teniendo la baja de Yulema, luego sí que después del partido del Levante tenemos un parón y debido a la Supercopa femenina y a ver si podemos recuperarla para el partido de Copa. Bueno, y llega el Betis, que no fue un partido bueno en la primera vuelta, después de aquel 4-0 en el primer tiempo. Puede ser un buen momento para resarcirse de aquel partido, que igual, tú has comentado alguna ocasión que igual ha sido el peor partido de la temporada hasta ahora. Sí, sin duda, para mí la peor primera parte de la temporada. Al final nos quedamos sin ninguna opción, no competimos y sí que a mí me dolió bastante, ¿no? A mí y a las jugadoras, supongo, ¿no? Cuando pierdes de esa manera y no has tenido opciones de ganar, pues duele el doble, ¿no? Entonces sí que tienes esas ganas de sacarte esa espinita. Vuelvo a repetir que esta semana teníamos 3 partidos, que la primera vuelta no fuimos capaces de puntuar y que es una buena opción, ¿no? digamos, de quitarnos esa mala sensación. Entonces, bueno, yo veo al equipo bien, veo al equipo que vuelve a Lezama. El último partido que jugamos en Lezama fue el partido del Alavés, que nos fuimos con muy buenas sensaciones a casa y, bueno, siendo conscientes de la dificultad que tiene el partido, porque el Betis, a pesar de que no está en la parte alta de la clasificación, viene de un fin de semana que ha ganado a todo un Levante, encima teniendo 6-7 bajas por lesiones y por COVID, entonces, pues bueno, va a ser un partido complicado. Y además, por lo que he visto en la clasificación, ha sumado 3 victorias fuera de casa, ¿no? O sea, que creo que son 10 puntos fuera de casa, que bueno, no está mal. A ver, el Betis, ya lo dije en la primera vuelta, que a mí es un equipo que me parece complicado, ¿no? Es un equipo que defiende hacia adelante, es un equipo intenso, es un equipo que no te deja jugar. Luego, a título individual, creo que tiene jugadoras muy desequilibrantes. A mí me gusta mucho Ángela Sosa, es una jugadora que te genera juego, que tiene ese último pase, tiene gol. En las acciones a balón parado, el Betis es uno de los mejores equipos de la categoría y es gracias también a que tiene una sacadora como Sosa. Y luego, pues hay 2 jugadoras que también fueron muy desequilibrantes, fueron Grace Asantagua, que es una jugadora pues más de conducciones, fuerte, más física, de correr al espacio. Es una jugadora que puede jugar en banda o en punta y es un equipo junto con Laurina y Daira que ataca bien el intervalo lateral central. Entonces, bueno, es un equipo que tiene jugadoras para dominar el juego asociativo y tiene jugadoras también para hacerte daño al espacio. Y regreso a Lezama después de 2 partidos fuera de casa y de aquel que se suspendió contra el Atlético de Madrid. ¿Un poco es importante volver a jugar aquí en casa? Sí, al final sí que es verdad que bueno, es todo el mundo, ¿no? Quiere jugar en casa, al final es donde más cómoda te sientes, donde te sientes arropada, ya sea por el entorno como también por la afición. Y claro está que afortunadamente para mí tenemos uno de los mejores campos que hay en Liga
y nos va bien, ¿no? Las dimensiones del campo, el césped que está en perfectas condiciones, pues nos va bien también para el juego que nosotras hacemos. Y también puede ser un partido importante por lo que has dicho antes, ¿no? Que después llega el Levante, habéis perdido el derbi contra la Real. Es un partido que habría que, ¿no?, sumar de 3 sin 3, bueno, como todos, me imagino, pero... Sí, a ver, si queremos estar arriba, claro está. Yo les decía a las jugadoras, ¿no? Sí que me gusta que el equipo haya competido prácticamente en todos los partidos, menos en uno o en dos, porque hemos competido y hemos tenido, quitando 2 partidos, hemos tenido opciones de ganar todos los demás, pero la realidad es que para mí nos hemos dejado 9, así a grosso modo, 9 o 10 puntos por el camino, que han sido de estar un poco más acertadas en un momento concreto del partido. Y bueno, pues te da rabia el dejarte 9 o 10 puntos por el camino que podían haber sido tuyos, ¿no? Entonces, pues bueno, al final sí que el partido todos son importantes, pero sí que estamos en un punto en el que si seguimos dejándonos puntos por el camino ya vamos a ir desenganchándonos por estar en la pelea de los puestos de arriba, ¿no? Ahora creo que estamos a 5 puntos de la Champions, que bueno, es un margen que se puede recortar, pero sí que pasa por ganar los partidos pues como contra los rivales del Betis, sobre todo siendo en casa. Al final, en casa hay que sacar muchísimos puntos. El otro día el equipo tuvo ocasiones en la segunda parte, por lo menos para haber empatado el partido, como hemos dicho antes. ¿Te preocupa un poco esa falta de acierto de cara a la portería contraria? A ver, hombre, tampoco me preocupa en exceso en el sentido en que no tenemos una jugadora determinada que meta los goles. O sea, nuestros goles están bastante distribuidos, pero sí que es verdad que lo que hablamos, ¿no? El equipo... Claro, tú ves los resultados y dices, es que el Atleti en los últimos 5 partidos no sé si hemos ganado 1 o 2 solo. Y tú ves y has competido todos los partidos e incluso has tenido opciones de ganar casi todos, ¿no? ¿Y qué es lo que te ha faltado? Pues estar un poco más acertada de cara a puerta, ¿no? El otro día mismo, pues eso, la Real tira 10 veces, el Atleti tira 10 veces, la Real mete 1, el Atleti no mete ninguno. Y sí nos está pasando eso, ¿no? ¿Y qué tienen los equipos que están arriba? Pues tienen jugadoras que en ese momento concreto, en esa jugada, pues te la clavan. Entonces, pues sí da rabia que en pequeños detalles de esos pues bueno, se te vayan los partidos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que el equipo genera, o sea, más preocupada estaría, que esto se lo habréis oído decir a Marcelino también, me estaría más preocupada si el equipo no generase, pero bueno, yo lo que les digo, ¿no? Por un lado, sabiendo que somos un equipo que tenemos que generar mucho para meter gol, pues tenemos que incidir en generar todavía más de lo que generamos y a partir de ahí el equipo evidentemente trabaja mucho el tema de las finalizaciones en última zona, ¿no? Nosotras los miércoles por la tarde en los específicos, las delanteras prácticamente todos los miércoles dedican una sesión entera a ese tipo de situaciones, más luego las tareas que hacemos durante la semana. Entonces, trabajarlo trabajamos y yo soy de las personas que cree que al final con trabajo, con insistencia y siendo persistentes, pues vamos a meter más goles. A final de mes llega la Copa contra el Racing. ¿Eso queda muy lejano todavía o lo has empezado a valorar o queda muy lejos? Hombre, lo empezaré a valorar ya después del partido del Levante, ¿no? Del fin de semana, porque luego tenemos parón y ya entramos en Copa. Sí que el analista evidentemente ya está pues bueno, viendo partidos del Racing y yo todavía no lo he hecho porque me gusta centrarme en lo que hay a corto plazo, pero bueno, sí que hemos mirado un poco, ¿no? Encima el Racing juega este sábado en Lezama y también tendremos la oportunidad de verles. Es un equipo que está en una categoría más abajo, en Reto Iberdrola, y bueno, que dentro de la plantilla tiene a viejas conocidas, porque son jugadoras, hay unas cuantas jugadoras que ya las conocemos de haber jugado en primera división, en diferentes equipos, y bueno, que tiene esa parte de veteranía, ¿no? que yo creo que a ellas les va a venir bien a la hora de
competir este tipo de partidos, ¿no? Se juega en el campo del Racing, eso ya sabéis que el formato de Copa Femenina este año es como la masculina, un solo partido y en el campo del equipo que está en la categoría inferior. Y bueno, sí que bueno, no es que esté muy lejos, pero bueno, lo tenemos un poco aparcado para retomarlo el mismo lunes. Yo creo que en cuanto a desplazamiento es un rival también que nos iba bien, porque al final cuando tienes ahora en enero, febrero, marzo tenemos bastantes triples jornadas y los viajes pues también dificultan el tema del descanso y demás, y bueno, en ese sentido el Racing sí que nos gustaba como rival por desplazamiento y también por nombre, ¿no? A mí me gusta. No tenemos en el día a día la oportunidad de jugar contra el Racing de Santander y creo que es un rival que lo tenemos cerca y es un rival, yo creo que histórico, que ahora mismo no está pues bueno, en su mejor momento como club, ni en el masculino ni en el femenino, pero que sí que apetece jugar contra ese tipo de rivales. ¿Y el formato te gusta? ¿Ese formato a partido único como la Copa masculina? A ver, yo creo que es un formato muy atractivo para el espectador. Hombre, si me dices a mí si me gustaría jugar a doble partido contra el Racing, te diría que yo, como entrenadora, a nivel deportivo, preferiría jugar a doble partido y jugar allí y jugar en Lezama. Pero bueno, al final es un formato atractivo para los aficionados y bueno, también para los equipos de Reto Iberdrola, ¿no? Porque yo creo que a un partido pues tienen más opciones de ganar a equipos de primera división. Entonces, bueno, tiene su parte positiva y su parte, pues bueno, no tan buena, sobre todo para nosotros. Eskerrik asko, Eskerrik asko. Carlos. Zuri. Suerte para mañana. Eskerrik asko.